Está llevando a cabo el juicio oral y público contra un profesor de música de un instituto educativo por presunto abuso sexual de dos menores. Eh, y lo que parecía ser un trámite más, Guillermo, ¿no? De un juicio oral y público terminó con ribetes por demás de preocupantes, sobre todo por la pérdida de lo que se supone es una prueba, como es un disco en donde están guardadas las imágenes de un sistema de videovigilancia de esa misma institución. Se perdió, los fiscales dicen en realidad quien llevó como prueba fue la defensa lo rechaza. Aparece en esa discusión la figura del abogado y doctor Néstor Oroño, a quien tenemos aquí con nosotros. Néstor, tremendo. Sí, buenas noches. Gracias por estar aquí, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Sí, fue una situación bastante insólita la que me tocó vivir en este juicio, donde desapareció un elemento de prueba muy importante, que no hay ninguna duda, ingresó a la Fiscalía en el mes de agosto del año 2019. La defensa tomó conocimiento a través de una testigo, de que ese elemento conteniendo las filmaciones de los lugares de ingreso y egreso al establecimiento educativo estaba en poder del MPA, lo requirió, luego de una investigación interna en el Ministerio Público de la Acusación, donde se determinó que había ingresado, pretendió endilgarse que la defensa conocía esa prueba porque supuestamente había sido llevada al Ministerio Público de la Acusación por quien habla, cosa que es terminantemente falsa, porque primero, al 9 de agosto del año 2019, yo no era defensor, asumí la defensa del imputado el 28 de febrero de 2020, no tenía ningún tipo de relación con el señor Césped ni con el establecimiento educativo, y además surge de la propia cadena de custodia, que tuvo que exhibir la Fiscalía a requerimiento nuestro de la defensa de que lo había entregado una directiva del establecimiento y no lo había entregado yo. Néstor, ¿y qué valor probatorio uno supone que es importante? La ausencia de esa prueba, que entiendo ustedes la consideran vital o no. Sí, es muy importante porque se imputan hechos ocurridos en un periodo de tiempo en el establecimiento educativo, en el jardín, y justamente lo que estaba filmado, contenido en esa prueba era en ese periodo de tiempo los lugares de ingreso y egreso al jardín. Por lo tanto, con esa prueba se podría determinar si el imputado ingresó o no al lugar. Se ha conocido en las últimas horas que la sentencia se va a conocer después de la feria. Ante la ausencia de esa prueba, ¿qué puede ocurrir? Bueno, desde la defensa se están preparando algunos planteos que se van a hacer. Obviamente quiero ser cauto porque esto... Sí. Pero me parece que la acusación adolece de un vicio muy grave, como es que se ha estructurado omitiendo una prueba sumamente importante. Y también lo que quiero ser claro es que la desaparición de ese elemento de prueba debería haber provocado de oficio una investigación penal que no tengo conocimiento que se haya generado. Acá inclusive se pretendió, ha sido de una manera sumamente irresponsable, endilgarnos responsabilidad a la defensa de una manera muy falsa, lo que provocó una reacción mía que fue por todo conocida. Bueno, esta audiencia terminó, la audiencia el día viernes, en una situación de casi escándalo, que no es lo que a mí me gusta de ninguna manera generar en mi actividad profesional, pero lo cierto está que tampoco ni yo como abogado ni ningún ciudadano puede tolerar que se lo venga a acusar, se le venga a indicar de un hecho que es totalmente ajeno, ¿no? Néstor, después de tantos años de trayectoria y de caminar los pasillos de tribunales en el ámbito penal, nos conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? Así es, sí. Es decir, una pregunta también personal, porque evidentemente el abogado no es fácil la función del abogado penalista, ¿no? Como decía el maestro Couture, tiene que ser una garza blanca en el lodo, ¿eh?
A veces. ¿Eh? A veces sí, es muy difícil. Pero cuando te tocan estos casos, ¿vos lo tomás por tener algún grado de convencimiento de la inocencia o no? Se evalúan muchas cuestiones cuando uno tiene un caso frente a así para generar una decisión, ya sea de tomarlo o no. Primero que esté dentro de las posibilidades técnicas del abogado, cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de defender o no ese caso, ya sea por las pruebas, por los elementos que se cuente. También a veces se genera una situación en algunos casos, de compromiso, empatía con el cliente, y por supuesto hay cuestiones económicas también, porque los abogados vivimos de nuestra profesión. Ajá. Y creo que también eso es un elemento que analizamos al momento de tomar una decisión. Y por supuesto, si el trabajo profesional puede servir o no al cliente. Son todas las cuestiones que se evalúan y se toma una decisión. En estos casos hay siempre un margen, creo, muy grande de duda por la naturaleza misma de los hechos. Son hechos que si ocurrieron a veces en lugares o en entornos de cierta intimidad. A veces hay otras cuestiones que nos dejan duda en cuanto a relatos, versiones de los hechos, y en este caso creo concretamente, para ser específico, me parece que hay un margen muy grande que posibilita una defensa eficaz y que da crédito a la versión de quien es imputado, en cuanto a que los hechos difícilmente pudieran haber ocurrido tal como se exponen, porque fueron muchos docentes, compañeros del imputado, y lo hicieron de manera espontánea a nuestro estudio, es decir, esto no pudo haber ocurrido, o al menos de la manera que se denuncia, porque los chicos nunca quedan solo con el docente especial. Esto no lo dice uno, lo han dicho prácticamente al unísono todos los compañeros de trabajo. Bueno, hay muchas cuestiones que nos han decidido, en este caso concreto, a mí y a otros integrantes del estudio, a llevar adelante la defensa de Céspedes. Ajá. Y esta prueba era muy importante porque se dice que el docente pasaba de un establecimiento a otro. Ustedes a lo mejor conocen el lugar donde está enclavado el jardín y la escuela San Roque, y bueno, y por eso es tan importante que esas filmaciones aparezcan, y lo cierto es, y esto no es ninguna especulación nuestra, que esas filmaciones ingresaron al ámbito de la Fiscalía y que después misteriosamente no aparecen. Néstor, decías, genera cierto espacio de duda este tipo de delitos por el ámbito de la intimidad. Alguien alguna vez dijo, lo que pasa es que ustedes van a buscar la foto y la foto no la van a tener nunca. Se descree, por ejemplo, de una prueba como es la cámara Gesell, el testimonio de los psicólogos, psicólogas que han hecho esas cámaras Gesell, los que han entrevistado a las víctimas. Yo diría que no es que se descree, sino que son pruebas que hay que confrontarlas con otras, porque, y esto no significa de ninguna manera ir en detrimento de las víctimas, pero a veces las víctimas son niños que pueden ser sugestionables, pueden ser influenciables, a veces pueden escuchar cuestiones de los mayores que la pueden incorporar en su relato. No digo que la pregunta que uno se hace es decir, pero ¿por qué apuntarían a determinadas personas si son influenciables, ¿no? ¿Por qué dicen Tepper y no Medina? ¿O por qué dicen Medina y no Tepper? Esas son cuestiones que en cada caso concreto a veces se pueden develar y a veces no. Pero hay muchas cuestiones, no es que descreamos y no descreemos menos del sistema institucional de justicia, si no, no tendría sentido. Pero todas las pruebas no existe prácticamente un juicio con una prueba única, no debería existir. Sino que las pruebas deben ser apreciadas en un contexto en donde una prueba pueda corroborar que es coincidente con otra o con otros elementos más o menos indicativos, más o menos indiciarios, y a veces la cámara Gesell por sí sola no dice todo lo que se necesita para generar un grado de convicción. Bueno, Néstor, gracias por tu tiempo. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias.